reforma constitucional planteada por el presidente Pinochet el 11 de marzo debió haber sido el hecho político de la semana, seguramente de la próxima semana y también de los próximos meses. Lo que no se sabía, sin embargo, no lo sabía el presidente Pinochet, no lo sabía el mundo político, tampoco lo sabían los chilenos, era que 2 uvas envenenadas con cianuro encontradas en un embarque procedente de Chile y la decisión inmediata de las autoridades de salud norteamericanas de prohibir la venta de uva chilena en los mercados de Estados Unidos provocaría al país un cataclismo solo comparable a un violento movimiento telúrico. Las reales dimensiones de la medida aún no están absolutamente claras, pero es indudable que pesarán en el bienestar de la población y en la estabilidad económica y política del futuro inmediato. El Almorzando, siempre presente en el debate de los temas que interesan al país y a ustedes, abordará extensamente el problema el próximo lunes, con la participación de autoridades, de empresarios y de especialistas. Hoy, como será habitual, cada viernes de este año, conversaremos junto a Cecilia Serrano con 2 destacadas personalidades chilenas, de lo que dijimos al comienzo que debería haber sido el tema político de la semana, la posible convocatoria plebiscito para reformar la Constitución anunciada por el presidente Pinochet en marzo pasado. La tarea de llevar a cabo la iniciativa recae ahora en el ministro Carlos Cáceres, jefe del gabinete, quien, desde que asumió el Ministerio del Interior, venía trabajando arduamente la tesis. Su trabajo no será fácil, dicen todos. Deberá conseguir que los partidos políticos logren acuerdos en torno a la materia y de ahí, de alguna manera, se entienden las invitaciones que ha cursado el propio ministro para los días pasados y presentes y futuros a destacados dirigentes y presidentes de Renovación Nacional, Democracia Cristiana y UDI. Probablemente vendrán otros más adelante. Porque, tal como lo advirtiera el presidente Pinochet, la decisión del Ejecutivo de concretar un plebiscito tiene una condición, que las reformas cuenten con el consenso político nacional. Nuestros invitados de esta tarde son 2 abogados, profesores y destacados constitucionalistas, José Luis Sea y Francisco Cumplido. Los 2 participan a título personal, pero representando a la colectividad Renovación Nacional, José Luis Sea, y a la Democracia Cristiana, don Francisco Cumplido, en una comisión que se ha formado bipartita para estudiar posibles reformas constitucionales. Hay que señalar, sin embargo, que esta comisión viene funcionando desde antes de que el presidente hiciera el anuncio de la posible convocatoria a plebiscito. Queremos darles, junto a Cecilia esta tarde, la bienvenida a este primer programa de día viernes y invitarlos a que dialoguemos con nosotros, con nuestro público, en torno a esta materia que resulta tan importante. Pero como decía al comienzo, ha habido un hecho noticioso esta semana que ha tenido grandes repercusiones en nuestro país y la seguirá teniendo a futuro, que es el caso de la uva envenenada. Y de hecho, de alguna manera nos afecta a todos los chilenos. Y quisiera aprovechar, porque es un tema que no podemos eludir, y teniendo la presencia de ustedes, que son abogados, juristas, que nos pudieran, a título personal, dar la opinión de lo que representa este hecho para nuestro país, porque creo que de alguna manera va a marcar también la estabilidad política futura. Aparte de las repercusiones económicas, jurídicas, hay también consecuencias políticas. Así que estamos abiertos a oír opinión. Creo que es un atentado típicamente terrorista, porque se ha utilizado un método cruel, indiscriminado, que puede atentar y afectar a inocentes. Creo difícil poder determinar con los antecedentes que se tienen las posibles responsabilidades, pero nos parece, por lo menos a mí, que es muy importante que se precise los responsables, porque cualesquiera que sean las circunstancias políticas futuras, se ha causado un daño irreparable a la economía chilena. Y naturalmente, cualquiera que sea el gobierno, se ha provocado una causa de desestabilidad política. José Luis, ¿y usted considera que Chile tiene bases para entablar una querella en Estados Unidos y pedir indemnizaciones, y de qué tipo serían ellas? Yo creo que sí, que tiene base, porque me parece que el gobierno norteamericano, la Agencia de Medicinas y Alimentos,
ha actuado tal vez exageradamente al impedir la venta, el cargamento de frutas sobre la base simplemente de la muestra tan escasa de un par de granos, ¿no es cierto?, detectados en uno de los cientos de miles de cajones que se recibieron allá. De manera que creo que hay base como para entablar una acción indemnizatoria. Ahora, yo creo también que, sin perjuicio de eso, con todo lo grave que es esto, y lo dramático que es, y lo censurable que es un acto de sabotaje terrorista de esta naturaleza, caramba que es importante ver cómo se ha producido la unidad nacional, ¿no? Destacar la eficiencia con que actuaba el gobierno, la capacidad de reaccionar, ¿no es cierto? Se sabe que hay muchas medidas que ya están siendo estudiadas en condición de ser aplicadas para el caso de que no prospere lo que yo espero, que es un arreglo con el gobierno norteamericano. Entonces, es cierto, como en tantas encrucijadas de la vida y que Chile ha tenido que experimentar a lo largo de su historia, momento dificilísimo, pero creo que está siendo bien manejado por el gobierno y con el respaldo de todo el país. Bueno, vamos a dejar el tema para el próximo lunes. Yo creo que van a haber muchas cosas que conversar, pero yo quisiera situarlos ahora en el tema político de la reforma constitucional. Y quisiera plantearles un tema un poco general al comienzo, pero yo creo que de alguna manera es importante cuando se estudia una reforma, a una carta fundamental. Las cartas fundamentales en general dan estabilidad, son las bases en que se sustenta un país y toda su tradición posterior. Entonces, cuando uno piensa en una reforma, inmediatamente piensa en desestabilización, ¿no es cierto? La palabra se viene a la cabeza. Y uno se pregunta si en 10 años dos reformas importantes, como surgió nuestra Carta Fundamental, prácticamente una carta entera nueva, y ahora reformas importantes, de alguna manera producen desestabilización para un país como Chile. En realidad la respuesta debe ser sobre la base de si la Constitución que se trata de reformar es capaz de regular el proceso político. Porque una Constitución que no tiene la capacidad de regular un proceso político es inestable en sí misma. Y a lo mejor la reforma se pretende reformar. Pero José Luis, a esta Constitución se le daba un carácter fundacional por parte del régimen. Yo quisiera preguntarle si las reformas que en este momento se están estudiando, las mismas a que apuntaba el presidente Pinochet al rayar la cancha el 11 de marzo, ¿son variaciones cosméticas o realmente apuntan a un cambio sustancial de la Constitución? Yo creo que el carácter fundacional en muchos aspectos políticos y socioeconómicos se mantiene. Pero al mismo tiempo, las reformas que se están estudiando le infunden un carácter plenamente democrático que me parece que es el único coherente con la tradición republicana de Chile. Una constitución que no se afinca en la tradición, en la realidad del país y en el consenso más o menos mayoritario para un proyecto futuro, tiene como cimientos de barro, ¿no? Yo no digo que esa sea la situación de la Constitución de 1980, pero sí creo que con reformas que no son cosméticas, pero que tampoco alteran, porque no desmantelan, las ideas matrices sobre subsidiariedad del Estado, por ejemplo, estabilidad de los gobiernos, eficacia de la acción gubernativa, le van a dar un carácter que sea plenamente democrático y que al mismo tiempo le concite el mayor apoyo posible de los ciudadanos. ¿Está diciendo con esto, José Luis, que al referirse, por ejemplo, a los cambios de la Constitución, el presidente dice vamos a perfeccionar la Carta Fundamental, lo cual ya supone que estamos hablando de un producto muy bueno? ¿Usted está de acuerdo con esa apreciación? Yo creo que las reformas que se le están haciendo, algunas perfeccionan, ¿no? Pero otras creo que van más allá, sin que sin embargo se alteren las líneas matrices o maestras de la Constitución de 1980. Por ejemplo, se puede decir que se perfecciona la Carta Fundamental cuando se aclara el artículo 8, pero no se lo deroga. El artículo 8 es una disposición básica de la Constitución de 1980, pero se perfecciona para que quede coherente con lo que es la democracia. En otros aspectos me parece que a tiempo lo estamos haciendo, porque ni siquiera se ha aplicado la Constitución, se le están haciendo algunos cambios, mejor dicho, se piensa que se le podrían introducir algunos cambios, por ejemplo, en aras de establecer un equilibrio en las relaciones del presidente con el Congreso. Esa es la experiencia histórica, ¿no? Aunque allí no se hable simplemente de algo cosmético,
ni de un simple perfeccionamiento, ni de un punto de fondo, pero que no altera tampoco la esencia de la Constitución. Antes de entrar a las reformas más concretas, yo quisiera hacer una pregunta a usted, ¿Cómo no? y es que, ¿cómo interpreta usted la postura del presidente de abrir la puerta a las reformas constitucionales luego de haberse declarado renuente a cualquier cambio desde que se gestó la Constitución? ¿Cómo interpreta usted? Bueno, yo creo que los chilenos estamos acostumbrados a algunos cambios del señor presidente. Los ha tenido en numerosas oportunidades. Uno no puede juzgar las causas o las motivaciones de esos cambios. Solamente hay que reconocer el hecho concreto de que en esta oportunidad, tal vez porque él puede haber observado mucha concordancia entre la ciudadanía y las fuerzas políticas en el sentido de la necesidad de reformar la Constitución. Ahora el problema sobre si son reformas profundas o no dependerá del proyecto que en definitiva se apruebe, ¿no? El señor presidente solamente ha mencionado materias y ha adelantado en un punto alguna limitación o afirmación, pero él no se ha pronunciado sobre el contenido, no lo sabemos recién, ¿no es cierto? Vamos a tener la posibilidad tal vez de poder dialogar con el ministro señor Cáceres sobre el posible contenido de la reforma. Francisco, pero de hecho el presidente puso una condición, como yo se la señalaba al comienzo, que es que haya consenso a nivel de partidos políticos democráticos, ponerle entre comillas. De alguna manera circunscribiendo el ámbito político en el cual debería desenvolverse el diálogo. Pero la pregunta concreta para ustedes es, ¿creen ustedes ya que han participado en una comisión previa con dos partidos importantes dentro del espectro político nacional? Han avanzado ya muchas materias y entiendo que prácticamente están en los puntos finales para llegar a ciertos consensos. ¿Creen ustedes, ya vaticinando, ¿no es cierto?, que habrá acuerdo en torno a la reforma constitucional por parte de los partidos políticos? Yo creo que hay que interpretar las palabras del presidente, porque si él piensa que va a concordar la totalidad de los partidos políticos en un proyecto, basta con que uno de ellos diga no estoy de acuerdo para que no haya reforma constitucional. Yo creo que un buen político lo que haría sería observar cuáles son las concordancias y el peso político de los partidos que tienen la posibilidad de concordar. No creo que exija un 100%, porque ustedes comprenderán que hay una multiplicidad de partidos políticos hoy día. La verdad es que yo en la comisión fui nombrado con otros colegas por la concertación, que tiene 17 partidos. Nosotros naturalmente tenemos un punto de vista como concertación. Y, ¿Hacen pie ciega en lo que usted opina? No, ¿Los no, 17? por supuesto que no. Ayer, usted sabe, dimos cuenta nosotros a la comisión de presidentes de los partidos y les expresamos los alcances, materias y contenidos y fuimos aprobados en nuestro trabajo, pero se entendió siempre en la comisión conjunta con Renovación Nacional que en definitiva nuestros informes serían examinados por nuestros respectivos mandantes. Francisco, pero a raíz de lo que usted expone, a mí me surge una pregunta que yo creo que la tiene todo el país porque muy pocos saben en qué términos se llevaría a cabo hoy día el planteamiento, cómo sería una reforma constitucional. Usted dice, por ejemplo, es difícil llegar a un acuerdo total de todos los partidos y el Ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso, por ejemplo, en escenarios posibles, en hipótesis posibles que podrían suceder. Una, por ejemplo, podría ser que los partidos políticos llegaran a un acuerdo entre sí sobre las reformas que habría que plantear y llegaran a un acuerdo con el Ejecutivo. Pero el proyecto del Ejecutivo, representando a los partidos políticos, no tuviera acuerdo con el de la Junta. Entonces se plantean dos proyectos distintos. Que los partidos políticos entre sí no tuvieran acuerdo tampoco, que tuvieran acuerdo en algunas cosas esenciales y en desacuerdo en otras. Bueno, ¿qué se hace frente a eso? ¿Se pueden plantear proyectos separadamente? Luego que no, porque la potestad constituyente no la tienen los partidos políticos. La tiene el presidente de la República con la Junta de Gobierno, especialmente la UNA. De manera que no podrían, si los partidos no logran hacer llegar sus proyectos a la Junta de Gobierno y que la Junta los haga propios, no tendrían ninguna posibilidad, aunque existe el consenso, y en ese sentido soy un poco más optimista que Pancho. Aunque existe el consenso, no he emitido un juicio de valor. Yo he dicho que es difícil si se exige la concordancia de la totalidad de los partidos políticos actualmente existentes, inscritos y no inscritos, porque ahí
para que no haya acuerdo. Bueno, Lo cual tendría graves consecuencias yo quiero políticas. ser más optimista que tú. Pero volviendo al punto que señala Gloria, en otras palabras, si la Junta de Gobierno no se hace eco de lo que le presentan los partidos, no hay ninguna posibilidad de que llegue una alternativa. Yo creo que el gobierno no presentaría. A menos que la propia Junta de Gobierno tuviera sus propias ideas distintas de las del presidente. Pero, por lo demás, el presidente creo que insistió mucho en el mensaje del 11 de marzo, en el sentido que era indispensable un consenso, o sea, una unidad. Bueno, vamos a lograr ese consenso, por ejemplo, y usted está representando a Renovación Nacional dentro de esta comisión, porque vamos a las cosas específicas que están negociando, conversando con diferentes posturas. Renovación Nacional plantea 10 modificaciones a la Constitución. El presidente solo anunció 5, 6 más bien, y algunas de las que ustedes están planteando no están dentro de ese proyecto. ¿Qué es lo que en definitiva para Renovación Nacional le parece a usted que es intransable? O sea, ¿hasta dónde podrían ustedes negociar? Y si no decir, bueno, en esta parte yo paro las conversaciones. Pero luego el presidente de la República, según entiendo yo su discurso, se refirió, entre otras, a las siguientes que él mencionó. De manera que dejó abierta la posibilidad de que se incluyan otras, ¿no es cierto? Y eso es muy positivo. Ahora, yo creo que, y en esto hablo estrictamente a título personal, y yo no soy militante, aunque respeto mucho a Renovación Nacional, yo creo que hay ciertas disposiciones de la actual Constitución que Renovación Nacional a lo más aceptaría, creo yo, que fueran modificadas, pero no suprimidas. Como por ejemplo el artículo 8, ¿no? Que se ha aclarado en el sentido que se sanciona únicamente conductas antidemocráticas, violentistas u objetivos programáticos que sean contrarios a los principios democráticos que queden definidos en la Constitución en términos inequívocos. Yo creo que eso es algo que Renovación Nacional insiste, de igual manera que una cierta estabilidad de las disposiciones de la Constitución en el capítulo de reformas constitucionales, en el sentido que la Constitución no pueda ser modificada con quórum muy bajo, que hagan entonces sumamente inestables las disposiciones de la Constitución. Por otra parte, creo que hay algunas disposiciones sobre el Consejo de Seguridad Nacional y sobre la inamovilidad de los comandos institucionales, en que si bien Renovación Nacional se plantea en aras de lograr un cambio, no pide, digamos, la supresión o la derogación de esas disposiciones, sino que su perfeccionamiento o su reforma. Pero esta es la postura de la concertación. Sobre Pero todo el artículo 8 podrían llegar a algún acuerdo, ¿no? Con respecto Con el a artículo 8 sancionar en relación con la Comisión de Renovación Nacional tenemos acuerdo. Lamentablemente no podemos darles el contenido, pero les podemos afirmar que tenemos acuerdo. La concertación presentó un documento de reformas constitucionales básicas, entre las cuales está el artículo 8, está el procedimiento de reforma constitucional, está la organización y elección del Congreso Nacional, y también las incompatibilidades entre los cargos de militante político y dirigente gremial, ¿no? De manera que esas reformas básicas, esas materias, a lo menos para la concertación, son indispensables modificar. Ahora yo creo que el mecanismo de reforma constitucional en este periodo de transición, que como muy bien dijo José Luis Sea, está integrado con la Junta de Gobierno y plebiscito, exige, en mi opinión, un procedimiento distinto del que uno a primera vista pareciera que pudiese seguirse. Porque en realidad muchas preguntas nos han hecho a nosotros sobre si se puede plebiscitar el proyecto de Renovación Nacional y la concertación con el proyecto del gobierno, o el proyecto de Renovación Nacional y el de la concertación. La verdad es que eso no es posible dentro de los mecanismos constitucionales actuales. De manera que hay que tener claro que el proyecto definitivo de reforma constitucional va a ser de iniciativa del presidente de la República, enseguida va a ir a la Junta de Gobierno en que se requiere la unanimidad y después habrá plebiscito sobre el proyecto aprobado por la Junta. Pero si hay disenso en algunas materias, en un gran acuerdo Allí, en una gran cantidad de materias. su pregunta es muy pertinente. Si hay disenso, cada partido político, separadamente o la concertación, como en el caso nuestro, va a definir frente al proyecto planteado por el gobierno su posición. Y ahí hará una evaluación si las reformas incorporadas a ese proyecto
son reformas que, como ha dicho muy bien José Luis Sea, en realidad cambian algunos aspectos de las bases fundamentales de la Constitución, como el artículo 8 del Consejo de Seguridad y la organización del Congreso, o son simplemente algunas perfecciones que están destinadas a dar la oportunidad de que el pueblo se pronuncie sobre una reforma. Pero habrá discrepancia a lo mejor en materia jurídica en este punto. Yo quisiera preguntarle a José Luis, porque me imagino que a lo mejor no es una cosa tan acabada y que puede haber interpretaciones al respecto de cómo se vota concretamente una reforma. En su opinión, ¿podría votar, por ejemplo, Renovación Nacional o Democracia Cristiana sus disensos en forma separada? Bueno, es que ese punto también está en este momento, en mi concepto muy claro, pero hay discusión sobre el particular, Gloria. Porque según algunas personas, se podría votar cada una de las reformas por separado. Entonces imaginémonos, los televidentes, un voto muy largo, en que iría entonces una sucesión de puntos, tanto como sean los artículos o incisos de la Constitución que hayan sido propuestos a la ciudadanía para reforma. Más complejo todavía si hay alternativas, o sea, si hay dos columnas, por ejemplo. Ahí se demora media hora cada votante. Sería un voto bastante complicado. Porque hay que seguir un curso para saber cómo votar, en ese caso. Exactamente. Pero la otra idea es que se vote como conjunto todo. O sea, que no existe, que no se vaya votando materia por materia, sino que se ponga sí o no a la totalidad de lo que se le presenta a la ciudadanía. Y solo los puntos en desacuerdo, no pueden En el votar caso que la Junta y el separadamente. presidente no estén de acuerdo, ahí sí que surge la posibilidad de presentarle las alternativas ¿Y correspondientes. quién va a decidir? ¿Y quién va a decidir cuál es la manera en que en definitiva se va a votar? Porque vemos que hay diferentes opiniones entre los propios Bueno, constitucionalistas, se ha hablado en este autoridades. último tiempo de dictar una disposición legal interpretando este aspecto de la Constitución. En mi concepto, y yo lo he dicho ya en otras oportunidades, yo creo que cada uno de los puntos en desacuerdo tiene que ser votado separadamente. Y sin perjuicio de reconocer que tiene que haber cierta coherencia entre las reformas y el texto de la Constitución que no queda reformado. O sea, que se apruebe una disposición que después no conjugue con el resto de la Constitución. Pero yo espero realmente, por el bien del país y por el bien de todos, que en definitiva se plantee un proyecto que sea de consenso, ¿no? Desde todo punto de vista. Desde el punto de vista político me parece que una Constitución que reúna un fuerte contingente, digamos 70-80% de votación a favor, le da una legitimidad y una solidez mucho más grande. ¿Cuál sería la comisión ideal, en opinión de ustedes, para que se llegara efectivamente a un consenso entre el gobierno y los partidos políticos? La comisión ideal. Ya que se plantea una comisión técnica. Bueno, yo creo que esa es una buena alternativa. Creo que en la comisión que está trabajando actualmente de Renovación Nacional y Concertación se puede perfectamente bien sacar a varios representantes de ella para integrar con otros tantos paritariamente que pueda designar el gobierno, con el objeto de que ellos estudien las diversas alternativas y con el buen propósito de tratar de llegar a un acuerdo. Yo creo que es el mejor sistema porque permite el diálogo, permite mirarse cara a cara, ¿no? Permite aclararse puntos de vista y permite al mismo tiempo la fluidez que da la presencia personal, ¿no? Esas discusiones a distancia a mí me parecen ser mucho más difíciles para lograr acuerdos. En relación con el punto de la forma de votar la reforma, yo creo que concuerdo con José Luis que si se aceptara la posibilidad de discrepancias entre la Junta y el presidente de la República, a mí me parece muy difícil porque uno de los miembros de la Junta de Gobierno es de la confianza del presidente de la República y como se requiere unanimidad, basta con que el presidente lo remueva para que no haya la unanimidad. Concuerdo con eso. Ahora, si se trata de una reforma consensual, a mí me parece lo siguiente. Primero, que debe consultarse a la ciudadanía distintos proyectos de reforma de acuerdo con las distintas ideas fundamentales que contenga el proyecto. Porque no me parece razonable, por ejemplo, mezclar disposiciones constitucionales que no tienen una relación directa en un solo paquete y decirle vote sí o no. Yo puedo estar de acuerdo con una y no con la otra. Y en este caso, lo más importante es que los ciudadanos en este plebiscito de reforma constitucional
no todos los partidos están de acuerdo en aprobar la misma cantidad de reformas. Y por lo tanto, ¿en qué medida eso podría estar señalando dificultades al interior de la propia concertación? Yo creo que algunos dijeran que que sí, otros dijeran que no. respecto al documento básico de las materias en que la concertación de partidos señaló como una reforma constitucional necesaria, no va a haber discrepancias sobre las materias. Lo que puede haberlas es si se agregan otras materias, caso en el cual habría que consultar a la concertación. Y al mismo tiempo quiero decirle que la concertación ha estado trabajando en su proyecto político institucional de gobierno para el futuro, en el cual hay numerosos aspectos constitucionales que se han sido estudiados, de manera que es fácil para la concertación poder aumentar el número de materias posibles de concordancia. Así que, pero de hecho hay diferencias y sabemos concretamente que el país ha planteado la posibilidad de un desmantelamiento de la Constitución y ha señalado que le gustaría la idea de un Congreso constituyente, de manera que Por supuesto, una vez cada asumido uno sea tiene que haga la sus gustos, reforma. ¿no? Pero hay muchas veces en que no se puede dar los gustos. Y eso para usted no es justo. De desmantelar, estirarle el mantel, ¿no? Yo digo, nosotros sabemos que hay un sector que ha gozado un buen banquete, pero no queremos quitarle el banquete, sino que llevar a otros al banquete, ¿no? La verdad es que lo que pasa fundamentalmente es que nosotros tenemos los chilenos un serio problema, ¿no? Siempre estamos muy afectados por las imágenes, ¿no? Decimos distinto en público lo que decimos en privado, ¿no? Y al mismo tiempo le damos un sentido diferente a las palabras del que corresponde. Y eso yo creo que perjudica. Yo creo que cuando se habla de desmantelar, de desarticular, etc., todas las constituciones en Chile, desde la de 1828 para adelante, en su contenido tienen parte del anterior. Lo básico, lo importante es discutir las reformas fundamentales, ¿no? La del Constitución del 80 tiene mucho de la Constitución del 25, la del 25, la del 33, la del 33, la del 28. De manera que yo creo que es malsano, políticamente, hacer afirmaciones que crean imágenes que no son convenientes y que entraban en discusiones que van, a mi juicio, a disminuir la posibilidad del bien común. Vamos a seguir conversando sobre este tema y sobre otro muy importante para todos ustedes. ¿Cuándo tendríamos que tener plebiscito? ¿Cuándo la reforma? Volvemos luego de una pausa. Vamos a partir en esta segunda parte muy directo al grano. José Luis, ¿cuándo, cómo y dónde viene a ser un poco la historia? Si se acuerda que va a haber plebiscito, ¿cuál es el trámite, cuál es el calendario que la ciudadanía tendría que esperar para prepararse para ir a votar? ¿Y de qué manera? Pero luego el plebiscito tiene que ser convocado por el presidente de la República, mediante un decreto supremo que se publica en el Diario Oficial. Ese decreto supremo el presidente lo debe dictar no antes de 30 ni después de 60 días, contado del día en que la Junta de Gobierno le comunique el proyecto de reforma constitucional. O sea, supuesto que se haya ya discutido esto entre el presidente y la Junta de Gobierno, se haya llegado a un acuerdo o existan puntos de desacuerdo, la Junta de Gobierno le comunica la decisión final sobre el proyecto de reforma constitucional y el presidente de la República, si hay esta situación, entonces convoca a la ciudadanía para que ratifique o no el proyecto que se le someta. Pero pongámosle una fecha, porque sabemos que ya en julio no se pueden inscribir, por ejemplo, candidatos. Bueno, se ha dicho que se requiere mínimo 90 días, entre otros trámites tan prácticos como para imprimir millones de cédulas con las cuales votar, para nuevamente designar locales de votación, movilizar a la gente, realizar en el plazo que señala la ley la propaganda correspondiente, etc. Yo tengo la impresión que es perfectamente posible hacerlo, ¿no? Digamos, hacia fines de mayo o de junio, como máximo, ¿no? Hacer ahí el plebiscito. Realizar el plebiscito a fines de junio me parece que es posible hacerlo, porque no es un asunto tan difícil. Yo creo que las reformas o las posibles reformas constitucionales están bastante maduras, entonces no es un asunto tan complejo. Si hay voluntad política de llegar a producir un consenso y unidad nacional, yo creo que no es una cuestión muy difícil. Entonces yo, respondiendo aún más claramente la pregunta, yo creo que se puede realizar, por ejemplo, hacia fines de junio,
y quedar ahí entonces en situación de continuar con el resto del año político, digamos, que culmina con las elecciones presidenciales y parlamentarias en diciembre, sin tropiezos. ¿Cuándo deberán concluir las conversaciones para lograr acuerdos en el paquete que se va a presentar para ser plebiscitado? ¿Qué Yo plazo le creo que pondría? de manera muy tentativa tiene que ser bastante urgente, ¿no? Bastante rápido. Pienso que alrededor de mediados o fines de abril tendría que quedar terminados. Ya Cecilia ha tocado el tema de los plazos. Hay un tema periodístico cuando surge el tema de reformas constitucionales y aparentemente hay acuerdo entre todos los partidos políticos, incluso el Ejecutivo, que es ir a un acortamiento del periodo presidencial, por lo menos en lo que respecta al primer gobierno democrático. Entonces, hay varias preguntas que uno le surgen con respecto a esto. Una es si ustedes como juristas estarían dispuestos a acordar este periodo de 4 años para siempre o solamente por este periodo, primer periodo. Bien rápido a lo mejor pueden dar la respuesta. Personalmente creo que el periodo actual es muy largo, 8 años es excesivo, ¿no? El ideal son 4 años, pero me parece que no está de acuerdo con la tradición y la experiencia chilena. Yo opto por un periodo de 6 años, pero en este caso concreto estoy de acuerdo en un periodo de transición de 4 años. Ahora, Francisco, Yo estoy de acuerdo en el periodo de transición de 4 años. Creo que la determinación del periodo definitivo del presidente de la República después de esos 4 años debe ser objeto de un estudio sobre el sistema de gobierno que se plantee en la transición para el futuro, porque me parece que el sistema de gobierno es un punto que está en el debate. No todos están de acuerdo con un presidencialismo a la latinoamericana, como el chileno, tan reforzado en sus atribuciones del presidente de la República, sino que hay sectores que patrocinan un régimen semipresidencial e incluso se ha oído hablar de sistemas parlamentarios. Además, un cargo de vicepresidente que también está dentro de las posibilidades. Ahora, mi opción, si se sigue un sistema presidencial como el actual, sería 4 años con posibilidad de reelección por otros 4 años. Tipo Estados Unidos. Igual. Exacto. La historia de Chile ha tenido presidencias de 5 años y de 5 reelegibles como fueron los decenios y los quinquenios. Así que de hecho pareciera que no hay ninguna razón o jurídica o histórica que determine. Pero algo fueron derogados, es cierto. Ahora, José Luis, en caso de no derogarse esta posibilidad del gobierno de 4 años, de no llegar a ese acuerdo, se vuelve a plantear una tesis que ha estado en el ambiente, que es una tesis de posible renuncia del presidente de la República al cumplir los 4 años de gobierno. Y de acuerdo a la Constitución actual, la decisión de nombrar al futuro presidente para los otros 4 años corresponde al Senado. Entonces, como ha sido una tesis debatida, incluso un candidato presidencial ha dicho que es parte de la estrategia opositora, a mí me gustaría saber la opinión de ustedes. Nosotros también. categóricamente, por lo menos el presidente de la democracia cristiana, ha declarado de que para que así ocurriera se requeriría una reforma constitucional. O sea, por una razón, porque la renuncia debe ser por algún fundamento de impedimento físico, moral, ¿no? o psíquico, pero no por otras motivaciones. Además es el Senado el que tiene que calificar la renuncia, ¿no? Entonces yo digo que a nosotros nos parece mejor que en el caso que no se llegara a un acuerdo ahora sobre la materia, pudiese ser uno de los puntos de debate del próximo gobierno, con tal vez el compromiso de plantear una reforma constitucional para que dure 4 años, pudiendo en una disposición transitoria, con el acuerdo del presidente elegido, restringirse a 4 años su periodo. ¿De Yo acuerdo, estoy de José Luis? acuerdo con eso. Lo demás, Gloria, me parece que es un fraude constitucional. Hay otro punto que la gran mencionaba, que es la de la vicepresidencia. Yo creo que ese es otro tema que suscita bastante interés. ¿Es Chile, en el criterio de ustedes, con lo que lo conocen, un país preparado para una vicepresidencia? ¿Tendría algún papel que jugar en este país? En el pasado hubo periodos, en los primeros años de la República, cuando aún no se asentaba bien el sistema, que existió la vicepresidencia. La Constitución de 1828 lo contemplaba, el cargo. Desde entonces desapareció como una institución permanente, digamos. Solamente cuando el presidente fallecía, se ausentaba del país, etc., lo subrogaba o lo reemplazaba por un lapso determinado al vicepresidente. Pero si se quiere resolver el problema, que en un concepto es muy grave,
de relación entre el presidente y el Congreso, del cual siempre han resultado crisis lamentables en la vida institucional de Chile. Habría que entonces entrar a explorar soluciones nuevas, una de las cuales, yo no digo que sea necesariamente, pero una de las cuales que me parece plausible sería la del llamado régimen semipresidencial o semiparlamentario, al estilo de la Quinta República Francesa, el gobierno de Finlandia hoy día o el de Perú. Ahora, yo en ese sentido debo confesar que soy reacio a la experimentación con instituciones. Y creo que Chile, por muchos años, sería recomendable que no experimentara, ¿no? Que consolidáramos un régimen plenamente democrático y que no entráramos en ensayos constitucionales. Nos cuesta encontrar un presidente, ¿cómo nos va a costar encontrar un presidente y un vicepresidente, diría yo? Lo facilita. ¿Facilitan? Lógico. Francisco, pero hay un tema que preocupa hoy día. Hay un despacho nuevamente, me dicen, del departamento de prensa, así que adelante, en cualquier minuto. Bueno, hay un tema que preocupa a la gente cuando se trata de estas reformas que se están planteando, y es el tema del Congreso, porque ya de hecho ya sabemos que hay muchos candidatos, algunos ya están gastando hasta la dieta con cargo, y es la constitución del Congreso. En este momento, de acuerdo a la constitución del 80, habría un Senado constituido por 26 miembros, un tercio de los cuales serían designados, y una Cámara de Diputados, un cuarto, y una Cámara de Diputados con 120 miembros. Entonces, se han planteado distintas alternativas, los números varían, que 50 senadores, que 65 senadores, que 150 diputados, algunos plantean muchos más todavía. Me gustaría saber qué va a pasar en este acuerdo o en esta posibilidad de acuerdo de reforma constitucional al respecto. ¿Qué piensan ustedes? Nosotros somos planteado distintas alternativas, los números varían, que 50 senadores, que 65 senadores, que 150 diputados, algunos plantean muchos más todavía. Me gustaría saber qué va a pasar en este acuerdo o en esta posibilidad de acuerdo de reforma constitucional al respecto. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, nosotros somos contrarios a los senadores designados. Creemos que se altera la voluntad ciudadana. Es cierto que hay algunos países en que hay senadores designados, pero el número de esos senadores no tiene influencia en las decisiones del Congreso. Creemos que el número de diputados de la Constitución del año 80 no permite una cabal representatividad de las opiniones y partidos políticos y debe aumentarse a 150. A lo menos, hay estudios que demuestran que para que hubiera una representatividad más exacta se necesitaría 203 diputados. Pero por ahora con 150 sería suficiente. Y en cuanto al Senado, la determinación del número depende básicamente entre 50 y 65, que podría ser un número razonable, del número de senadores que cada región debiera elegir obligatoriamente, que puede ser 2 o 3. Si es 2, 50. ¿Van a luchar a fondo porque esa modificación se puede introducir? Nosotros creemos que esa modificación es necesaria. Y yo creo que en ese punto de la composición del Congreso hay acuerdo. Yo creo que en general hay un consenso en orden a aumentar el número de diputados y de senadores. José Luis, yo quería saber la opinión suya con respecto a la composición del Congreso y con respecto a la posibilidad de los pactos electorales, que también están muy determinando lo que va a suceder con el Congreso en estas próximas elecciones. En relación con la composición del Congreso, yo creo que la Cámara de Diputados tiene que aumentar de 120 a unos 150 miembros, aunque yo considero que no debe quedar un número fijo en la Constitución, en el texto de la Constitución, porque tiene que ser una cifra que varíe de acuerdo con el crecimiento de la población. Porque la Cámara de Diputados representa a la población, ¿no? En cambio, el Senado me parece que debe quedar con un número fijo, que puede ser, como bien dijo Francisco, entre 50 y 65. Pero con un número fijo que está de acuerdo con el número de regiones del país, porque el Senado, aún dentro de un Estado unitario, debe representar una realidad política distinta que la de la Cámara, o si no tendríamos una Cámara única. ¿Y el cuarto designado? En cuanto a los designados, yo he dicho en diversas oportunidades, Gloria, que si el número de senadores designados es pequeño, por ejemplo, un 10% del total del Senado, y el mecanismo de designación y los que resulten designados son coherentes con un régimen democrático, como en Italia y en Venezuela, no hay ningún inconveniente para que exista.
pero para mí no es una cuestión sustancial y por lo tanto yo no haría ninguna cuestión en el sentido de apoyar la supresión de los senadores designados, acaso eso es necesario para que se logre un consenso. Ahora, en relación con los pactos electorales, yo creo que esto está muy relacionado con el sistema electoral, Gloria. El sistema de pactos electorales prácticamente demanda o exige en este momento que se apruebe la legislación correspondiente, porque el proyecto sobre distritos electorales y designación de los elegidos, que es un sistema, digamos, mayoritario, hace debido de muerte, ¿no? Entrar en coaliciones con el objeto de quedar entre los dos únicos candidatos elegibles dentro de cada distrito. La gente no va a entender mucho lo que está aplicando porque es muy técnico, pero se podría resumir que básicamente, Si o hay sea, una el representación proyecto... proporcional, hay mucho más oportunidades de que entren diferentes representantes de partidos políticos O distintos. sea, volvemos a los tercios y no a las dos grandes fuerzas políticas que ha sido el objetivo. Es que yo creo que esa es la realidad y esa es la historia de Chile. Y los sistemas electorales no permiten, la ingeniería electoral no permite lo que se quiere lograr. Los partidos políticos existen por razones culturales, políticas, sociales, más que por mecanismos electorales. Puede ayudar algo. Yo creo que en ese punto el actual sistema planteado en el proyecto binominal mayoritario no va a conseguir su objetivo. Creo que va a crear una situación en que el resultado electoral puede ser absolutamente incierto. Me parece que el sistema proporcional con ciertas correcciones es un sistema adecuado y yo diría que difícilmente la oposición va a aceptar disminuir ciertas atribuciones del presidente de la República como la de disolver la Cámara de Diputados si no se cambia el sistema electoral. Bueno, lo que pasa con las reformas todavía está en suspenso, sin embargo todos sabemos que aparte de lo concreto, obviamente esto tiene un impacto político sobre el futuro del país. Pero se podría aprobar antes de la fecha de inscripción de los candidatos, que es el 11 de julio. Perfecto. Yo quisiera pasar al otro tema, lo habíamos conversado con Gloria, que es un poco plantearnos en el panorama político de lo que significa aprobar o no aprobar las reformas. A Francisco yo tenía pensado hacer una pregunta que me quedó dando vueltas, porque en la comisión conjunta que estudia estas reformas, usted representa a la democracia cristiana y a los intereses, al menos, de la democracia cristiana. ¿Por qué es importante para este partido, que según se ha dicho podría incluso obtener la primera magistratura en el próximo periodo presidencial, hacer las reformas ahora y no esperar el próximo periodo presidencial? Mire, en primer lugar hay una razón tipo político, que es la siguiente. Si hay una concordancia en reformas constitucionales básicas entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas, hay un factor de estabilidad democrática para el régimen futuro muy importante. De manera que ese factor político para nosotros es interesante hacerlas ahora, concordando con las Fuerzas Armadas en este punto. ¿A una costa, por ejemplo, de desacuerdos dentro de la propia concertación? No, la concertación es la que tiene este punto de vista, ¿no? Pero no todos los partidos. No, si en este punto la concertación tiene, respecto a las bases fundamentales de la reforma, hay plena concordancia. Voy a traducir una inquietud que muchas veces se Traduzca. expresa ¿De en quién? voz baja o en voz alta. Y es que cuando se plantea una posibilidad de reforma constitucional o una materia tan importante, siempre el chileno piensa que viene debajo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la carta que está debajo de la mesa? Y como se ha hecho de alguna manera pública ciertos temores de personas, de sectores, de que detrás de la reforma constitucional hubiera otra carta, como por ejemplo prolongación al régimen, yo les pregunto si eso tiene alguna posibilidad de concretarse o no. Yo personalmente creo que no. Yo creo que cualquier hipotética proyección del régimen sobre la base de extensiones de mandatos o renovaciones de mandatos no tiene ninguna posibilidad de ser democráticamente aprobada en mi concepto. Ahora, creo que en este punto de la reforma constitucional ahora, yo por lo menos no tendría ninguna carta bajo la manga. Yo creo que si las reformas no se hacen ahora, se van a hacer de todas maneras después. Y en ese caso, desgraciadamente, se puede llegar a una situación que sea el desmantelamiento de la Constitución, lo cual considero que sería lamentable porque la Constitución actual tiene numerosas disposiciones que son muy positivas. José Luis, como es la preocupación del gobierno y se está tratando de llegar a acuerdos de que se desmantele a futuro la Constitución,
Así como se están llegando a consensos sobre lo que debería contener este proyecto de reforma, no podría llegarse también a acuerdos sobre, por ejemplo, no reformar la Constitución en materias importantes después, en el próximo periodo. Ahora el problema que hay es el siguiente, que hay aspectos no incluidos en las reformas actuales que es absolutamente necesario estudiar y plantear reformas. Me refiero claramente en relación con el sistema de gobierno, con la organización y funcionamiento del Poder Judicial, con el perfeccionamiento de los derechos y deberes constitucionales, etc. De manera que un compromiso de esta especie solo podría ser atendible si la concordancia fuera plena en muchos puntos que hoy no están en el debate. Ahora yo quiero decirle, por último, en relación con este punto, que existe la posibilidad de reformar la Constitución si el resultado de las elecciones le permite a los partidarios de la reforma, observe que no estoy diciendo oposición, sino a los partidarios de la reforma, obtener el quórum de los 3/5 de los diputados y los 3/5 de los senadores. Pero sí, yo creo que cualesquiera que sea la situación, la reforma va a ser racional, ¿no? Yo creo que los chilenos hemos aprendido bastante de la experiencia histórica de los últimos años como para poner en juego la estabilidad democrática a través de proyectos temerarios, no. Ahora, eso no significa, por supuesto, que en muchos de los puntos sea necesario introducir una reforma, y creo que se podría lograr. Yo creo que también ese análisis ha movido al gobierno a dar la posibilidad de concordar con él en algunas reformas, lo que a mí me parece bien. Bueno, con Cecilia queremos agradecerle la presencia a José Luis Sea, Francisco cumplió esta tarde con nosotros. Muchas gracias. Se han esbozado las líneas generales de la reforma constitucional y habrá más novedades más adelante durante los próximos meses. Nuevamente quisiera reiterarles la invitación para que estén con nosotros en el almuerzo el lunes, que después de lo que hemos escuchado en estos despachos del Departamento de Prensa, habrá que conversar también sobre la decisión norteamericana y que las consecuencias que de todas maneras permanecen para nuestro país. Los invitados, el lunes negro, la fruta chilena ha puesto Carmen Jauregui Berry como título a su programa. Los invitados son Ricardo Claro, empresario y abogado, Fernando Jara, presidente de la Federación de Productores de Fruta, y Manuel Salgado, periodista de este canal. Muchísimas gracias. Enseguida presentaremos las noticias de Teletarde y luego les invitamos a ver un nuevo capítulo de Derecho de Amar.